Muchos habrán escuchado sobre la Gcam y es más, muchos de ustedes la deben tener re clara, pero este video es para aquellas personas que no saben qué es la Gcam y para qué sirve. La Gcam es la aplicación de cámara de Google y es la que vemos en los Pixel. Es una aplicación muy cotizada porque sin lugar a dudas puede mejorar bastante las fotografías. Y acá la pregunta ¿es posible utilizarla en un teléfono que no sea un Pixel? Y la respuesta es sí. Es una aplicación que se encuentra realmente muy bien desarrollada, generando un gran nivel de procesamiento de las fotografías a partir del aprovechamiento del software. Esto quiere decir que sin lugar a dudas el hardware no lo es todo. Entonces, dicho esto, la pregunta es ¿cómo podemos instalar la Gcam en nuestro teléfono? Y ahora vamos con la respuesta. Primero es necesario resaltar de que no todos los teléfonos móviles son compatibles con esta app. Y no todos lo son por el hecho de que no todos traen instalada la API Camera 2. La aplicación que tenés que instalar para saber si tu teléfono es compatible con la Gcam es esta que está acá arriba. Se llama Camera 2 API Pro. Entramos, instalamos. El procedimiento es realmente muy sencillo. Una vez que está instalada, abrimos y automáticamente acá en este sector nos va a decir si es compatible o no. Si te dice Level 3 o Full, significa de que tu teléfono es compatible con la Gcam. Si te aparece alguna de las otras dos opciones, o no es compatible o vas a tener muchísimas fallas. De todos modos, déjame decirte de que esta aplicación tampoco es 100% confiable, porque hay veces que te dice que sí, tu teléfono es compatible con la Gcam, resulta que lo instalás y después te das cuenta de que no funciona nada. Entonces, en ese caso lo que te quedaría es rootear tu teléfono, pero en este video no vamos a hablar de eso porque acá tampoco viene al caso. Por lo general, los teléfonos que cuentan con los procesadores Snapdragon suelen tener esta API Camera 2 instalada, pero el problema es más que nada con MediaTek, ya que ellos no comparten los códigos con la comunidad. Entonces, los desarrolladores no logran realizar ports para estos dispositivos. La Gcam vas a poder descargarla en páginas como por ejemplo XDA Developers, en donde está segmentado por marcas. Después también tenés otra llamada Celso Acevedo y como vas a poder ver es realmente muy sencillo, es solamente descargar, instalar dándole todos los permisos y una vez que ya está instalado y bueno, si el teléfono es compatible vas a poder utilizar la Gcam sin ningún problema. Bueno, si el port que estás buscando no lo encontrás en estas páginas que recién nombré, vas a tener que buscar en foros o vas a tener que googlear y bueno, intentar encontrarlo de ese modo. Suelen ser bastante fáciles de encontrar. Yo por ejemplo no encontré este en ninguna de esas páginas, estuve buscando en otras y bueno, hasta que lo encontré. El proceso de instalación es muy fácil. Una vez que descargamos la APK, lo único que vamos a hacer es instalarla. Le vamos a dar todos los permisos, confiar en esta fuente e instalar. El proceso de instalación es realmente muy fácil, muy sencillo. Y acá dice ya se instaló la aplicación, ya está instalado. Vamos a abrir. Una vez que abrimos, permitir, está todo permitido. Y como pueden ver, acá ya tenemos la famosa Gcam, ¿sí? La aplicación de cámara tan cotizada de Google. Acá está y está funcionando. Y bueno, ahora que ya tengo instalada la aplicación, lo que voy a hacer es una serie de fotos con esta aplicación y con la aplicación de Motorola y vamos a ver qué tal la diferencia. Como pudieron ver, la diferencia entre la Gcam y la cámara stock es realmente muy grande. Hay muchísima diferencia. La Gcam hace fotos muy superiores a la cámara stock. Y si no pudieron ver, vamos a ver un poco más en detalle acá en estas dos fotos. Esta foto de acá, la de la izquierda, es una foto tomada con la Gcam y la de la derecha, una foto tomada con la cámara stock, ¿sí?
Nos acercamos un poco al edificio y como pueden observar el nivel de detalle de los ladrillos acá es mucho mayor al nivel de detalle que tenemos acá. Acá los ladrillos prácticamente no se ven, ya está todo muy borroso y lo mismo pasa con la ventana de acá. ¿Sí? Si nos vamos un poco más acá, tenemos un edificio que está en construcción y como pueden ver también la diferencia es muy grande. Acá podemos ver que está todo borroso, todo acuarelado, podría decirse, ¿sí? Como en una pintura. Y acá no, acá tenemos un nivel de detalle mucho más alto. Y si vamos un poco más abajo, como pueden observar, las chapas tienen un relieve, tienen una pequeña ondulación y eso acá se llega a ver, mientras que en la foto tomada con la cámara stock prácticamente desaparecen. Vamos a hacer una foto más. Acá en esta foto también hay una diferencia, pero abismal, y a simple vista se puede ver esta diferencia. Esta es una foto tomada con la cámara stock y esta es una foto tomada con la Gcam. Modo nocturno las dos. Y como pueden ver acá, si nos vamos hacia el edificio, nos acercamos, indudablemente tenemos un mejor nivel de detalle y un mejor manejo de la luminosidad en la Gcam. Y lo mismo pasa con los árboles. Miren, acá está todo borroso, mientras que en la Gcam podemos observar que primero que nada no tenemos tanto ruido y además tenemos un manejo del detalle mucho más acertado. Se ven mejor las siluetas de las hojas, mientras que acá ya está todo bastante difuminado, y lo mismo pasa con las estrellas. Acá la diferencia es muy pero muy grande. El modo noche que hace la Gcam es realmente muy bueno, así que indudablemente instalen la Gcam en sus teléfonos porque las fotos que hacen son muy buenas y van a tener una mejora realmente muy grande. Una cosita que quería decir antes de terminar con este video es que la Gcam no se puede instalar en todos los teléfonos. Y no se puede porque hay ports que están desarrollados específicamente para determinado modelo. Y bueno, hasta acá llegó este video. Si te gustó, no olvides darle un like, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao.